Ahora siempre es un privilegio y una responsabilidad el poder hablar de la palabra de Dios, pero es hermoso. La verdad es que la Biblia es un libro que siempre que vamos a ella, algo nuevo siempre Dios nos habla y nos enseña, y dependiendo la etapa en la vida en la que estemos, a veces un mismo versículo nos habla de diferentes maneras, y sabemos que al final de cuentas es Dios hablando, ¿no?, a través de su palabra. Así que espero en esta mañana que sea Dios quien hable también a través de esta predicación. Y quisiera comenzar contando una pequeña historia de unas personas. Estos 5 hombres eran 5 misioneros que en el año 1955 Dios puso en el corazón de estos misioneros compartir el evangelio con las personas en Ecuador. En Ecuador había una gran cantidad de personas que se encontraban en diferentes comunidades indígenas, y particularmente Dios colocó un peso específico por un grupo indígena que se los conocía como los Huaroni. En el quechua se los conocía como los Aucas, que significa salvajes. ¿Por qué? Porque eran literalmente salvajes, eran caníbales, eran personas muy violentas, eran personas muy agresivas. Y ellos se enteraron, estos misioneros, que había una compañía petrolera que estaba queriendo invadir la zona donde estaban los Huaroni y estaban de alguna manera queriendo acabar con esa tribu. Entonces Dios colocó en el corazón de estos misioneros el poder ir a compartir con ellos, ¿no? Pero como decíamos recién, obviamente eran personas salvajes, no era tan sencillo simplemente llegar y Dios los ama, no era así, además que obviamente no hablaban el idioma. Entonces empezaron a buscar la manera de cómo poder llegar a ellos, cómo poder llegar a estas personas, ¿no? Fueron viendo diferentes formas, y lo que hicieron fue empezaron a volar en una avioneta, empezaron a volar sobre la zona donde se encontraban ellos, primero para ubicarlos, porque realmente estaban en el medio de la selva. Una vez que visualizaron a estas personas, lo siguiente que hicieron fue implementaron una especie como de soga que colgaron de su avioneta, y en esa soga pusieron un bote donde le iban arrojando diferentes regalos. Entonces, esa fue como el primer acercamiento de ellos para hacerles entender que ellos iban en son de paz, ¿no?, que iban a ser sus amigos. Entonces empezaron a hacer esto. Los indígenas al principio como que no entendían nada, pero ya después empezaron a ver que las cosas que le daban eran útiles y eran buenas. Hasta que llegó un punto donde ellos, los mismos de la tribu, le dejaron un regalo como de regreso a ellos. O sea, le devolvieron algo en el bote, ¿no?, que era como una especie como de como un palo o algo así con plumas, ¿no? Eso para ellos fue una señal de que, ok, pues ya están entendiendo que queremos a sus amigos, entonces vamos a bajar. Hicieron un campamento a unos metros de donde se encontraban los indígenas, en una playa, y estuvieron varios días ahí esperando que estas personas, los Huaroni, se acercaran. La primera ocasión se acercaron 2 mujeres y un hombre. Esta es una imagen, por ejemplo, real de uno de los indígenas que se acercó ese día a ellos. Esa era la avioneta que ellos tenían. Y ese día empezaron a compartir, obviamente, con las pocas palabras que habían podido aprender en su idioma y con lo poco que ellos más o menos entendían, y con señas empezaron a hablar. Incluso este chico le pidió a uno subirse a su avioneta y le dio un paseo en la avioneta. Hasta ahí todo iba muy bien, parecía como que ellos estaban entendiendo que querían ser sus amigos y que venían a ayudarles, ¿no? Días después, estos 3 indígenas se van, regresan a su tribu y regresan a los días con otro grupo. En ese momento ellos pensaban, ¿no?, que dijeron, qué padre, ¿no?, trajeron ahora sí que a los otros para poder compartir con todos. Pero la sorpresa y lo que ellos no pensaban y no sabían es que en ese momento, entre los arbustos, habían personas de la tribu escondidas con lanzas y con machetes, y en ese momento asesinaron brutalmente a los 5 misioneros, ¿no? Ese día fue el día 8 de enero de 1956, y la noticia se hizo, como diríamos hoy en día, viral. Obviamente no había redes sociales, pero sí se hizo muy conocida a nivel mundial. Y los titulares que yo veía en las diferentes noticias, en los diferentes medios, me llamaban la atención porque muchos lo describían como un desperdicio. Decían, qué triste que ellos estaban yendo a predicar el evangelio y terminaron brutalmente asesinados. Hasta el día de hoy, si tú te pones a buscar noticias, tú vas a ver que la mayoría habla de un desperdicio, de una tragedia,
de algo totalmente sin sentido. Personas capacitadas, personas jóvenes, con muchas capacidades, que van al medio de la selva y son brutalmente asesinados. Y si lo vemos de esa manera, quizá de una manera humana, lo pudiéramos llegar a pensar así. Pero nosotros como creyentes entendemos perfectamente dos cosas. Una, que la historia no termina ahí, y ahorita viene lo más importante, y la otra es que todo lo que sucede en la vida es porque Dios así lo permite, y Dios tiene propósitos que van más allá de nosotros. Y curiosamente, 2 años después de que estos misioneros son asesinados, las esposas de estas personas deciden regresar al lugar donde estos misioneros habían sido asesinados. Algo curioso que había dentro de la tribu era que para ellos la venganza era parte como de su día a día. O sea, ellos era su moneda, todo el tiempo tenía que haber venganza, no podía quedar algo. Si alguien le hacía algo a tu familia, tú tenías que vengar esa muerte. Entonces, cuando ellos supieron que estas misioneras iban, lo primero que pensaron es que iban a venir a buscar venganza, ¿no? Al principio, todos estaban como un poco renuentes, pero con el tiempo empezaron a ver que ellas realmente venían a ayudarlos, venían a amarlos. Y fue tal el impacto que provocó esto en la vida de ellos, es algo que ellos nunca habían visto, ¿no? Ellos no sabían lo que era el perdón, no sabían lo que era esto, que muchos de ellos empezaron a conocer a Cristo. Particularmente hubo un caso de un señor que vemos en la imagen, él es era Mancalle, falleció hace algunos años, y él fue uno de los asesinos de esos misioneros. Él fue una de las primeras personas que se convirtió a Cristo gracias al testimonio de estas mujeres, y de hecho él se terminó convirtiendo en el pastor de la iglesia de los Guaroni, porque posteriormente se fundó una iglesia. Realmente hay un montón de cosas que vinieron después de esta historia. Este pastor viajó por todo el mundo con uno de los hijos de los misioneros, haciendo diferentes conferencias. Es innumerable la cantidad de cosas que pudiéramos llegar a contar acerca de la obra que Dios hizo después de este evento, ¿no? Pero lo que yo quisiera, incluso esto me llama mucho la atención, ese hombre, está un poquito pixelada la imagen, pero ese hombre es el hijo de uno de los misioneros que viajaban, y él terminó siendo como su padre adoptivo. O sea, el mismo que asesinó a su padre se convirtió en su padre, ¿no? Él lo crió y él estuvo ahí trabajando con él muchos años, ¿no? Y quise comenzar con esta historia porque Jim Elliot, que estaba dentro de los 5 misioneros que fueron asesinados, tenía una frase muy interesante que en su diario la encontraron y creo que ejemplifica muy bien esto. Él decía: no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder, ¿no? Esa era su frase. ¿Y por qué quise empezar con esta historia? Porque justamente el pasaje de hoy viene el versículo que yo creo que todos hemos escuchado y conocemos. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estos misioneros yo creo que ejemplifican claramente lo que para ellos era el vivir. Para ellos el vivir era Cristo y el morir fue ganancia, ¿sí? O sea, ellos sabían y tenían claro que su vida era para Cristo y ellos lo vivieron. Ahora, me gustaría empezar preguntando qué recordamos de la predicación pasada. Vimos algunas cosas ahí con el pastor. Me gustaría preguntarles qué se acuerdan de lo que vimos el domingo pasado. Que hay que estar alegres, o que nos cause alegría que otras personas compartan el Evangelio, sea cual fuere la intención o el motivo. Así es, exactamente, sí. ¿Qué más se acuerdan de lo que vimos? La obediencia también a Dios. Sí, es correcto. No, veíamos, y lo quise conectar porque de alguna manera el pasaje que vamos a ver hoy viene muy pegado a este pasaje y está muy relacionado. Y lo primero es que Pablo veía y él entendía que todo lo que a él estaba pasando estaba ayudando a que el Evangelio progresara. O sea, él veía su prisión como una circunstancia que estaba ayudando a que el Evangelio progrese, ¿no? Primero era como Pablo lo veía, ¿no? Segundo, gracias a su encarcelamiento, Pablo se daba cuenta
que muchos estaban atreviendo a predicar a Cristo. O sea, gracias a que él estaba preso, parece curioso, pero así era, ¿no? Gracias a que él estaba preso, ahora muchos se animaban a predicar de Cristo. Y aunque algunos lo hacían con motivaciones incorrectas, ¿sí? Lo que comentaban, Pablo se gozaba en que Cristo era proclamado. ¿Por qué? Porque a Pablo no le importaba de alguna manera si tal o cual lo hacía por envidia, no le importaba. A él lo que le importaba era que Cristo estaba siendo proclamado. Él vivía para eso. Entonces, él se gozaba en eso. Y bueno, el pasaje del día de hoy, vamos a leerlo, Filipenses capítulo 1, versículos, vamos a leerlo todo y después lo vamos a ir desmenuzando. Del versículo 19 al versículo 26. Vamos a leer igual un versículo cada uno. Hermano Pascual, si me ayuda a leer el versículo 19, hermana el 20, pastor el 21, Gina el 22, Jesús el 23, hermano el 24, Gaby el 25 y termina el pastor con el 26, por favor. ¿Va? Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Amén, gracias. Ok, el versículo 19 empieza diciendo algo interesante, ¿no? Pablo reconoce principalmente dos cosas, ¿no? Lo volvemos a leer. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿no? O sea que Pablo menciona dos cosas importantes que podemos ver. La primera, él agradece y reconoce la importancia de la oración de los filipenses, ¿sí? Él dice que sé que por vuestra oración. Y la segunda es la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es lo primero que a mí me llama la atención de este pasaje, porque cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, es muy común, ¿no? Un sentimiento muy común que nos puede pasar es verlo como un superhéroe, ¿no? La verdad es que tú ves su vida, todo lo que él vivió, lo que hizo, lo que consiguió, lo que Dios obró por medio de él, dices, pues este tipo no era humano, ¿no? O sea, cómo le hacía, no dormía, o cómo hacía, ¿no? Pero me encanta que en esta parte Pablo comienza diciendo algo muy importante. Él habla acerca de la oración y habla acerca de la importancia que la oración tenía para su vida. Y él dice, gracias a sus oraciones. Y yo me hago esa pregunta en esta mañana, o sea, ¿realmente nosotros, como creyentes, somos conscientes de la importancia que tiene la oración en nuestra vida? ¿Somos conscientes de cuánto necesitamos pedirle a otras personas que oren por nosotros? Porque Pablo lo entendía. Y Pablo sabía que mucho de lo que él estaba consiguiendo y mucho de lo que él podía experimentar era gracias a las oraciones de los filipenses. Él reconocía eso, ¿no? Y también obviamente reconocía que no era su obra, que era por medio del Espíritu Santo que él estaba pudiendo. Entonces él sabía que estaba en un lugar complicado, viviendo una situación complicada, pero él entendía y reconocía que era gracias a Dios que él podía estar como estaba, ¿no? Era gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es algo que quizás nos quiero dejar como primera reflexión. Tenemos que reconocer que no somos capaces por nosotros mismos. Nuestra capacidad viene por medio de Cristo y necesitamos a Cristo y a la iglesia. La iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo, los hermanos, los creyentes, son necesarios en nuestra vida, ¿no? Ya lo hablamos en una predicación pasada, ¿no? No somos islas, somos seres. Dios nos creó con la necesidad también de poder compartir entre nosotros. Entonces necesitamos primeramente a Cristo, pero también necesitamos ser animados, ser alentados, necesitamos esa comunión, necesitamos las oraciones de otras personas. De verdad que es algo
muy, muy necesario, ¿no? Y lo que le estaba sucediendo a Pablo, ¿no? Como vemos ya en el versículo 20, él comenta aquí que él no lo veía como un motivo de vergüenza y no iba a ser motivo de vergüenza. O sea, él estaba confiado, dice el versículo 20, estoy confiado en que todo lo que me pasa va a servir ¿para qué? Para que Cristo sea glorificado, ¿sí? Y ese era el motivo de gozo de Pablo. Y en esto quiero puntualizar un poquito. ¿Dónde se encontraba Pablo cuando estaba escribiendo la epístola a los filipenses? En la cárcel. Dicen que, no recuerdo si lo vimos el domingo pasado con el pastor, pero alguien lo comentó, ¿no? O sea, lo que son las cárceles hoy en día, que ya de por sí son bastante feas, son una especie de mansiones comparado a lo que eran las cárceles en ese momento. O sea, ni siquiera lo que es una cárcel hoy en día nos ayuda a entender o a ejemplificar lo que eran las cárceles en ese momento. Así vivía el apóstol Pablo, en medio de un cuarto oscuro, sin quizá ni siquiera tener la posibilidad de, quizá con algo totalmente insalubre en cuanto a sus necesidades, obviamente ni hablar de que tuviera un colchón, seguramente, o sea, pasando un montón de sufrimientos. Y sin embargo, estando en medio de la prisión, Pablo escribe Filipenses. ¿Cuál es el tema principal de la carta de los Filipenses? Una palabra. Gozo. Y yo me hago esta pregunta. ¿Cómo una persona, estando en esas condiciones, y aparte, digamos, agreguemos algo más, injustamente, ¿no? Porque él no había hecho nada para estar preso, más que predicar a Cristo. O sea, injustamente, o sea, cumpliendo la voluntad de Dios, lo terminan encarcelando en un lugar totalmente complicado, y él escribe una carta acerca del gozo. ¿No te suena un poco extraño? O sea, ¿no te suena un poco raro? Dices, o él estaba disfrutando estando ahí, y yo creo que es importante entender algo. Cuando pasamos por situaciones complicadas, difíciles, adversas, muchas veces nos sentimos mal, por así decirlo, porque vienen sentimientos de frustración o de dolor por la situación en sí misma, ¿no? Y decimos, no, es que yo no debería estar sintiéndome mal porque estoy pasando esto, porque yo debería estar gozoso. Lo que pasa es que hay que entender que el apóstol Pablo no estaba gozoso por estar en esa situación. O sea, no es que él decía, wow, estoy en la cárcel, gloria a Dios que me metiste. No. El punto es que su gozo no venía de ahí, su gozo venía de Cristo. Entonces él podía, aún estando en medio de eso, como su mente, su vida, era en función de que Cristo sea proclamado, de que Cristo sea glorificado, él podía estar en la cárcel y decir, me gozo, porque él no estaba viendo sus circunstancias. Entonces, él no se gozaba en las circunstancias, él se gozaba en Dios. Eso era lo que a él lo motivaba, eso era lo que él daba gracias a Dios. Por eso él dice, me gozo, porque Cristo es glorificado. Esto que me está pasando a mí va a servir para que Cristo sea glorificado. Independientemente de cómo yo me estoy sintiendo, yo sé que esto va a redundar en que Cristo es glorificado. Como dice aquí, el gozo no viene de lo que nos está pasando, sino de algo más elevado. Y algo que me gusta es cómo termina el versículo 20. ¿Sí? ¿Cómo me pudieran leer nomás el 20, el final, cómo dice? O todo el 20, todo el versículo 20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ok, o por vida o por muerte. Cuando pasamos una situación complicada, Pablo se encontraba en la cárcel. Nosotros quizá puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica complicada, lo que sea. Cuando pasamos por una situación complicada, quizá nos pueda llegar a ser fácil decir, bueno, si esto, yo sé que esto va a pasar y que el día de mañana voy a salir adelante, me va a ir mejor, entonces ahí voy a decir gloria a Dios porque esto fue solo una etapa. Pero Pablo, ¿qué dice aquí? Dice, pase lo que pase, yo no sé lo que viene, dice, sea por vida o sea por muerte, Cristo va a ser glorificado. O sea, no sé qué es lo que viene, pero lo que yo sí sé es que pase lo que pase, ya sea que viva o que muera, Cristo va a ser glorificado. En eso me gozo. Entonces, él no estaba diciendo, me voy a gozar porque yo sé que voy a salir y voy a seguir predicando el Evangelio y se van a seguir convirtiendo las personas. No, él quizá puede pensar, quizá mañana vienen y me matan,
pero pase lo que pase, aunque viva o aunque muera, Cristo va a ser glorificado. En eso me gozo. Él se gozaba en que Cristo iba a ser glorificado, pase lo que pase. Ahora, nosotros podemos afirmar lo mismo, podemos decir, pase lo que pase con nuestra vida, independientemente si las cosas se dan como yo quiero o no, me gozo porque Cristo va a ser glorificado. Y es una pregunta que creo que nos sirve de reflexión a todos, no incluyéndome, ¿no? Filipenses 1:21, y es el pasaje quizá, o el versículo central de todo este pasaje, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Lo veíamos ejemplificado en la vida de estos misioneros, ¿no? Ellos vivieron, ¿sí? Su vida fue Cristo, ¿sí? Su vida fue predicar a Cristo, y para ellos el morir fue ganancia. ¿Por qué? Porque ellos sabían a dónde iban a pasar su eternidad. Y en esto quiero comentar algunas cositas que es importante, ¿no? Pablo veía su vida aquí en la tierra con un solo propósito, vivir para Cristo. O sea, Cristo lo era todo para él, ¿ok? O sea, su vida, la vida del apóstol Pablo aquí en la tierra era Cristo. Y la pregunta que yo me hago, ¿qué es Cristo para nosotros? Porque podemos decir, bueno, sí, yo como el apóstol Pablo vivo para Cristo. Y ahorita quiero ahondar un poquito más en eso de qué es vivir para Cristo, porque creo que se puede llegar a malinterpretar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Cristo para nosotros? Hay gente que quizá puede decir, bueno, yo vivo para mi familia, ¿no? Y no está mal, es su forma de vivir. Yo vivo para mi familia y mi familia lo es todo. El otro día escuchaba a una persona que contaba una historia de una persona que, de un asesor de la empresa donde estamos, de otro estado, que él decía que su gran porqué en la vida era su familia, ¿no? Y él vivía y hacía todo lo que hacía y su motivación era su familia. Y digo, bueno, no es, si lo vemos desde un punto de vista, tampoco está tan mal, ¿no? Podríamos pensar. ¿Y qué pasa? En un momento dice que él se va a un viaje a otra ciudad y estando de regreso le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Tu casa tuvo una fuga de gas en la noche, obviamente no explotó ni nada, pero ese gas, o sea, la fuga al estarlo respirando, te mata sin darte cuenta prácticamente, y toda su familia, su esposa, sus hijos fallecieron, ¿no? Obviamente a esta persona cuando regresa se le acabó la vida, ¿no? Esa era su vida. Y no quiero decir con esto que tu familia no es importante, claro que es importante. O sea, tu familia, tu trabajo, tu iglesia, todo es importante, no estoy diciendo eso que no. Lo que sí es que cuando nosotros ponemos nuestro propósito o el sentido de nuestra vida en otra cosa que no sea Cristo, lo más seguro es que vamos a decepcionarnos, vamos a frustrarnos, porque realmente somos, como dice Romanos, de Él, por Él y para Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos creó, ¿no? La predicación la titulé El significado de la vida. Y como creyentes sabemos que el significado de la vida no es otro que Cristo. Pablo lo ejemplificaba muy bien, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y ahora, ¿por qué morir era ganancia, ¿no? ¿Por qué iba a estar con Cristo? Y en esto también es algo que tenemos que a veces aclarar, porque hay un tema ahí donde puede llegar a malinterpretarse. ¿Por qué? Porque si yo digo el morir es ganancia, y lo digo de esta manera, también pudiera decir tengo deseos de morir, ¿sí o no? Es ahí donde quizás se puede malinterpretar, porque realmente Pablo no está diciendo me quiero morir, ¿no? o ya mejor me voy. No, él no está diciendo eso, él está diciendo el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde se iba a ir. O sea, él sabía lo que le esperaba en la eternidad. Por eso él decía tranquilamente, no, si yo me muero, me voy al cielo. Pero no estaba diciendo, no, Señor, ya llévame, ya no aguanto más a esta gente. No, él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, yo estoy seguro de dónde voy a ir, por eso estoy tranquilo, por eso yo sé que el morir es ganancia. Y más adelante dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Porque para él era eso el morir, era el estar con Cristo. Pero no viene de un deseo egoísta. Cuando hay personas que están pasando por situaciones difíciles, crisis, incluso hemos escuchado casos de creyentes que pasan por crisis, y hemos escuchado
que hay personas que han llegado hasta el suicidio, ¿no? Siendo creyentes, ¿no? No me quiero meter en cuestiones complejas de que si es salvo o no es salvo, se lo dejo a Dios, yo no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que muchas veces eso viene no de esto que está diciendo el apóstol Pablo, sino más bien de un deseo de que ya no aguanto más esta situación y ya me prefiero morir. Pero realmente esto no está diciendo el apóstol Pablo. No podemos usar este versículo para decir, Señor, llévame porque ya no aguanto más esta vida. No, él no está diciendo eso. Incluso, algo interesante es lo que viene más adelante, cuando él dice, quizá para mí sería mejor morir porque voy a estar con Cristo, pero sé que me tengo que quedar porque todavía tengo mucho por hacer aquí para beneficio de ustedes. O sea, era tal su relación con Dios y su entendimiento de lo que Dios le pedía, que él tenía claro lo que era. O sea, por decirlo de alguna manera, para él morir era como descansar y vivir y a seguir trabajando. Pero él dice, necesito quedarme porque Dios tiene cosas que hacer conmigo todavía aquí para beneficio de ustedes. Eso era la vida para Pablo. Y tenemos que entender que esta vida es temporal, ¿sí? Estos años que estemos aquí son temporales y debemos vivir pensando en la eternidad. Quisiera que veamos un pequeño video que creo que ejemplifica esto de una manera bastante clara. Stuck in your past. You look to your future. You go, man, what is that moment going to be like? See, my actions, a lot of things I do is because I'm thinking about my future. And I'm thinking about that moment when I see Jesus because I realize that everything I do is going to bring either reward or regret. Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times, it doesn't. It ends at the rock. But let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. This is your existence. What blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. You're consumed with that. You're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? I'm like, are you kidding me? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy. I'm not going to look around. I'm going to be like a runner just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth. And it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because it's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people think. It's so crazy. You are so crazy. You're gonna do that right now. Just enjoy it right now. Not even knowing if you have tomorrow
You think that's smart in the time zone? It doesn't make any sense. Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff. And it's tempting to all of us. That's what I'm saying. Down here, it's crazy because everyone lives that way. Everyone lives for the red part. No one's thinking about the millions of years afterwards. It's just a crazy deception that we can't get out of our minds. And Paul goes, I'm not doing that. Because I keep my eyes on that. I keep my eyes on that finish line. And I'm going to forget what's behind me. I'm not looking around. I'm straining. Because I'm straining forward. I'm like stretching forward for that mark. I'm going to pass this thing. I'm going to live this out. And I'm going to face him. I'm going to come before the judges and he's going to hand me that trophy. He goes, I'm going to get it. And I haven't gotten there yet. He goes, but you better believe I'm using every muscle exertion, every bit about me, because I'm going to pass that line well. Así es. Hay una frase que dice, ayúdame a vivir de tal manera que cuando muera solo reste morir. No, y realmente creo que es como Dios quiere que vivamos esta vida, ¿no? Realmente entendiendo lo que es, ¿no? Cuando vi este video me hizo mucho sentido porque realmente yo creo que muchas veces no lo vemos así, ¿no? O sea, y aún siendo creyentes caemos en vivir de esa manera, ¿no? En vivir enfocados en esa línea roja y cómo voy a basar los hombres, ¿no? En el tema de quizás lo económico y cómo voy a estar en el futuro y qué le voy a dejar a mis hijos, y todo el tiempo nuestra vida y nuestra mente va enfocada a eso, ¿no? Y es normal de alguna manera porque vivimos en un mundo donde eso es lo que se habla. Esto de hablar de la eternidad es algo que no lo vamos a escuchar, ¿no? Más que en la palabra de Dios. Entonces creo que es lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿no? Vivamos de tal manera entendiendo que la vida es solo un momento y que ese momento es Cristo. O sea, ese es el significado de nuestra vida, vivir para Cristo. Más adelante en Filipenses capítulo 1, versículo 22 a 24 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y aquí Pablo se enfrenta a una especie como de conflicto, ¿no? Por así decirlo, un conflicto de pensamientos, porque él dice, pues sí me quisiera, o sea, morir para mí es estar con Cristo, o sea, para mí eso es lo mejor, pero también sé que quedarme resulta en beneficio, porque sé que tengo mucho para hacer, para ayudarlos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Pablo está como que expresando ese digamos, como conflicto de pensamientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que las dos cosas para él eran válidas, ¿no? Él deseaba estar con Cristo, ¿sí? Pero entendía que era beneficioso para los demás el que permaneciera todavía allí. Y aquí entra algo muy importante que creo que nos ayuda a aterrizar un poquito qué es vivir para Cristo. Porque yo sé que cuando hablamos de vivir para Cristo, lo primero quizá que se nos puede venir a la mente es, bueno, yo, Dios, mi relación con Dios, yo, mi Biblia, y ya, ¿no? O sea, olvidémonos de todo lo demás, ¿no? O sea, yo y Dios. Y yo sé que muchos quizá hemos vivido o conocemos personas que viven así, ¿no? Como que son ellos y Dios y su relación con Dios es wow, ¿no? O sea, Dios mío, este tipo está tocado por el Espíritu Santo de una manera impresionante, pero eso como que no afecta o no beneficia a nadie a su alrededor. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿realmente está viviendo para Cristo? Porque según el apóstol Pablo, vivir para Cristo era vivir ¿para quién? Para los demás. Eso era vivir para Cristo. Y lo dice muy claramente aquí. La relación que Pablo tenía con Dios, ¿sí? Beneficiaba de una manera impresionante a todos los que lo rodeaban. Todas las personas que con las que Pablo se relacionaba eran beneficiadas por esa relación que tenía él con Dios. No era como que yo y Dios, estoy bien con Dios y no me importan los demás. No, al contrario. Esa relación permeaba a cada persona que se acercaba al apóstol Pablo.
¿sí? Dice la pregunta, ¿no? ¿Las personas a nuestro alrededor disfrutan del beneficio de nuestra relación con Dios? O sea, ¿realmente salen beneficiados de cómo yo estoy en comunión con Dios? ¿Y por qué tienen que salir beneficiados? Porque si yo estoy en comunión con Dios, Dios me va a mostrar cómo debo ser un mejor esposo, cómo debo ser una mejor esposa, cómo ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor vecino. O sea, mi relación con Dios afecta a todas las relaciones de mi vida. Entonces, el apóstol Pablo lo dice claramente. El estar aquí va a ser en beneficio para ustedes. Voy a ayudarles. Me gusta mucho cómo lo menciona en un comentario Matthew Henry. Dice, la disyuntiva del apóstol Pablo no era entre vivir en este mundo y vivir en el cielo. Entre ellos no hay comparación. Era entre servir a Cristo en este mundo y disfrutar de Él en el otro. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas buenas, vivir para Cristo o estar con Él. ¿Sí? O sea, eso era en lo que Pablo de alguna manera tenía esa disyuntiva, ¿no? Entre vivir para Cristo aquí o disfrutarlo en la eternidad. ¿Sí? Las dos son buenas, no hay ninguna mala. Pero fíjate lo que dice aquí, servir a Cristo en este mundo. Y en algún momento recuerdo haberlo dicho, no existe una manera, ¿sí? No está en la Biblia, o sea, tal cual, pero lo vemos en diferentes versículos. No existe una manera de servir a Dios si no es sirviendo a las personas. No existe. Muéstrame cuál y te puedo asegurar que no existe. Es la única forma. ¿Por qué? Porque Dios no necesita ser servido. Dios nos puso en este mundo para servir a las personas. Y al servir a las personas estamos sirviendo a Dios. Lo dice también más adelante. Ahorita vamos a ver un versículo que lo ejemplifica también. Mi relación con Dios no es solo para mi beneficio personal. Mi relación con Dios, claro que va a beneficiarme a mí, obviamente, ¿no? O sea, no es que tampoco tengo que ser una persona que viva solo para los demás y yo voy a estar totalmente afectado. No, obviamente la relación con Dios primero te va a llenar a ti. Vas a vivir la vida abundante que Jesús promete en Juan 15. Jesús habla de la vida abundante y dice, o sea, el que vive, el que se relaciona conmigo va a vivir una vida abundante. Jesús promete vida abundante para las personas que se relacionan con Él, que tienen una comunión con Él. Entonces, no es solamente vivir como enfocado nada más en los demás. El primer punto es entender que la relación con Dios me va a traer beneficio, pero mi relación con Dios no solamente me va a beneficiar a mí, también va a beneficiar a todas las personas que me rodean, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mi familia, a mis vecinos, a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la consecuencia natural de esa relación. Aquí está el versículo, dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Sí? ¿Quién dijo esto? Jesús. Ese es el mandamiento, así, simple, sin mayor vuelta. ¿A qué nos manda Dios? A amarnos los unos a los otros, a servir a los demás. ¿Sí? ¿Qué es servir a Cristo? Servir a los demás. Cristo también lo decía, ¿no? Cuando tú ayudas a esta persona, ¿a quién estás ayudando? A mí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera es esto, ¿no? Vivir para Cristo en este mundo es vivir para los demás. Eso es, en resumen, lo que Pablo habla cuando dice vivir es Cristo. Y quiero volver nada más para que lo veamos reflejado en el pasaje. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea, Pablo, ¿qué dice? Estoy confiado en eso, que me voy a quedar, que voy a seguir vivo, que aún permaneceré con todos ustedes. Pero fíjate lo que dice ahí, para su provecho y su gozo. O sea, Pablo sabía que él se iba a quedar vivo, ¿sí? No para él seguir disfrutando de su vida, sino que él sabía que el propósito de seguir vivo era para ¿qué? Para beneficio de los filipenses, para beneficio de los creyentes, ¿sí?
Entonces realmente Pablo entendía que eso era el vivir en Cristo, el vivir para Cristo. Y Pablo confiaba en que iba a seguir viviendo para ayudar a los creyentes de Filipos. Eso era lo que él confiaba, ¿no? Y gracias a la obra que Dios hacía a través del apóstol, las personas eran animadas, crecían en su comunión con Cristo y eso terminaba redundando y resultando en lo mismo. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que Pablo entendía que todo lo que le pasaba iba a resultar en algo? Cristo iba a ser glorificado. Si él moría, Cristo iba a ser glorificado. Si él vivía, Cristo iba a ser glorificado. Pablo está diciendo, como sé que me voy a quedar, los voy a ayudar, ¿sí? Y va a ser en beneficio para ustedes. ¿Y eso en qué va a resultar? La gente va a ser animada, va a crecer en su comunión con Cristo y eso va a terminar en lo mismo. Cristo va a ser glorificado. Todo lo que hagamos en este mundo tiene que ser con ese fin. Con la gloria de Dios, con darle la gloria de Dios. Ese es el fin en la vida de cualquier creyente, ¿sí? Y yo sé que quizá escuchando la historia del inicio de estos 5 misioneros y escuchando el testimonio del apóstol Pablo podemos llegar a pensar, bueno, la única manera de servir a Dios o de servir a Cristo o de vivir para Cristo es yéndome de misionero con una tribu del África o de algún país recóndito. Y la realidad es que no. Dios tiene llamados muy específicos y Dios tiene personas que quiere alcanzar en cada rincón de este planeta, incluidos aquí en esta misma colonia. Dios, claro que quiere alcanzar a las tribus de personas que nunca han escuchado el Evangelio en diferentes lugares, pero también quiere alcanzar a muchas personas que viven aquí, también quiere alcanzar a las personas de tu trabajo, también quiere alcanzar a las personas de mi trabajo, también quiere alcanzar a mis vecinos. La Biblia lo dice claramente, Él no quiere que ninguno se pierda. El deseo en el corazón de Dios es que todos lleguen a conocerle. Eso es su deseo. Sabemos y la Biblia lo dice claramente que no todos lo van a poder hacer, pero su corazón, ¿sí?, es que todos puedan conocerle. Entonces, no tenemos que irnos a un lugar recóndito a predicar el Evangelio. Si a eso te está llamando Dios, gloria a Dios. Lo importante es que podamos pensar, bueno, ¿a quién Dios quiere alcanzar? Yo no sé si a ti te pasa, pero estoy seguro que sí, que Dios te va poniendo pesos en tu corazón por personas específicas que te rodean, ¿sí? O sea, tú te relacionas con muchas personas, quizá en tu trabajo, pero hay algunas personas, ¿sí?, que como que hay algo, no sé cómo llamarlo, pero obviamente es algo que viene de Dios, que Dios te dice, a ese lo quiero, a ese lo quiero. Y es ahí donde nosotros tenemos que escuchar a Dios, obedecerle y decir, bueno, Dios, ¿cómo puedo, no, compartirle a Él, no? Y a veces quizá podemos pensar que alcanzar a una persona para Cristo es traerlo a la iglesia. Y la realidad es que no es así. O más bien, creo que todos entendemos lo que es el Evangelio, pero muchas veces se nos ha dicho, bueno, un fruto que sí o sí tiene que haber tiene que venir a la iglesia, ¿no? Y la verdad es que no siempre es así. Yo estoy seguro, ¿sí?, que hay mucha gente quizá que conoce a Cristo y que no necesariamente inmediatamente va a aceptar venir a la iglesia, pero quizás sí tuvo una conversión real. Entonces, a veces como que volvemos muy complicado el Evangelio. No tenemos que hacer personas, o nuestro llamado no es buenos cristianos. Nuestro llamado es predicar el Evangelio. La obra en la vida de cada creyente la va a hacer Dios y solo Dios. Mi trabajo no es que él crezca. Mi trabajo no es que él se vuelva un buen creyente. No, ese no es mi trabajo. Ese trabajo, Dios dice, déjamelo a mí. No te preocupes por tú querer que la persona... No, tu trabajo es predicar. Claro que después viene un discipulado, viene una ayuda, viene un acompañamiento, pero eso lo va haciendo el Espíritu Santo. Nuestro trabajo, nuestra misión como creyentes, y Jesús lo dijo muy claramente en Mateo, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es nuestro llamado. Entonces, para eso tenemos que vivir, para predicar. Y muchas veces predicar el Evangelio simplemente es mostrarle a las personas cómo es una relación con Dios. Muéstrale a las personas cómo vives tu relación con Dios y las personas van a querer conocer a ese Dios. Muéstrale con tu vida cómo vives con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, cómo esa relación con Dios afecta, como veíamos, a todo lo que me rodea, y te aseguro que la gente va a decir, yo quiero conocer a ese Dios.
Pero si la gente ve que mi relación con Dios es yo, Dios, mi Biblia y todo lo demás no me importa, difícilmente van a decir, no, bueno, yo para estar así mejor me quedo como estoy. Pero cuando realmente yo vivo una relación con Dios, eso va a ser atractivo a las personas. La vida de Jesús era una vida que él atraía a la gente. Él no hacía nada para impresionar, la gente quería venir a él. Esa era la vida que Dios vivía. Ya para terminar me gustaría preguntar, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te habló Dios por medio de esta predicación, de este pasaje? Por un lado, creo que, sobre todo el 21, el 21, ¿verdad? Hace que reflexionemos en cómo estoy viviendo mi vida, dado que no estoy muerto. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Para quién vivo? ¿Cuáles son los resultados de mi vida? Así es. Amén. A mí me gusta mucho en el versículo 20 como primero menciona que en nada de esto será avergonzado, y parece que lo une directamente con el hecho de que no será avergonzado porque se le dará gloria a Dios con lo que él está haciendo. Y podría verse igual de manera invertida: todo aquello que le dé gloria a Dios, puedo estar seguro que no voy a ser avergonzado por ello, y servir a las personas, morir en este caso, como la historia de los misioneros, o como se manejó, no fue un desperdicio de sus vidas, porque no fue algo en lo cual se pudieran avergonzar, porque al final Cristo fue glorificado por eso. Así es. Sí. Sí, y cómo relacionarte con los vecinos, con los compañeros de trabajo, de manera que podamos compartirles el evangelio, que vean nuestra vida, ¿no? Como, no ser como aislados, ¿no? Como cristianos nada más así, sino, no sé, pensar y orar de qué manera relacionarte con las personas. Sí. Sí, creo que ese es un desafío, ¿no? para todos, ¿no? El poder. La verdad es que es algo tan padre, por decirlo de una manera, esa relación que uno vive con Dios, ¿no? O sea, cuando uno vivió una vida siendo no creyente, yo me acuerdo siempre cómo era mi vida cuando no era creyente, y no hablo solamente a nivel externo, sino a nivel interno, ¿no? Cómo era las preguntas que yo me hacía de la vida y las cosas que quizás yo no entendía, y cómo es la vida siendo creyente. Uno entiende y valora lo que es esa relación con Dios, y claro que uno desea que todo el mundo experimente esa relación con Dios, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? El querer compartir. Y la otra vez alguien me decía, ¿no? Muchas veces, lo que hablaba recién, ¿no? Pensamos que tenemos que ir y llevar el Evangelio de acuerdo al plan de salvación, y decirles, mira, primero Jesús, tú eres pecador, Jesús murió por ti. Y no estoy diciendo que eso no sea el Evangelio, claro que eso es el Evangelio. Lo que pasa es que a veces hay diferentes maneras, ¿no? de poder hablar de lo mismo, ¿no? Y una manera es simplemente viviendo una vida, como decíamos recién, que refleje a Cristo. La misma persona te va a preguntar, disculpa, ¿y tú por qué vives así? No, ya tú vas a hablar de Cristo, ¿no? Y creo que a veces es ir poco a poco. Algo que me encanta de la historia de los misioneros, y creo que nos ayuda a entender mucho de lo que quiero expresar, es cómo empezaron ellos a querer alcanzar. Primero Dios puso un peso en el corazón. Todo empieza por Dios. Dios es quien coloca el peso, ¿no? Pero después ellos buscaron formas de cómo llegar a ellos, de cómo comunicarse con ellos. Ellos sabían que si ellos iban a hablar español y el otro hablaba otro idioma, no los iban a entender. Entonces ellos buscaron la forma y fueron... Y creo que también es una responsabilidad que nos toca a nosotros para con los no creyentes. Si vemos que la gente de nuestro trabajo, con las que nos relacionamos, tienen cierta forma de ser, también es mi responsabilidad, si yo los quiero alcanzar, si Dios puso en mi peso, en mi corazón de alcanzarlos, buscar la manera para que ellos me puedan entender. Si yo llego con una Biblia y les digo, chicos, miren, la Biblia dice, probablemente van a decir, no, o sea, gracias, ¿no? Y es lo mismo aquí, o sea, ellos sabían que tenían que buscar formas para acercarse a ellos porque había un peso en su corazón.
Entonces, creo que no tenemos que asustarnos porque muchas veces, si no le digo si no le menciono el versículo, entonces quiere decir que no le prediqué. No, no es así. ¿Sí? Podemos hablar de Cristo, podemos compartirles de muchas maneras, ¿no? Y creo que eso también Dios te lo va a ir mostrando al orar por ellos, ¿no? También creo que es una de las cosas importantes. Ora por las personas que Dios pone en tu corazón y Dios te va a ir mostrando cómo puedes llegar a ellos, ¿no? Cómo puedes compartirles de Dios. ¿Alguien más que quisiera? A mí me gusta el 27 porque es cierto que es importante compartir el Evangelio. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio, pero aquí Pablo dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Creo que conlleva también en cuanto a lo que es a la iglesia misma, ¿no? Sí. Y este testimonio, este presente, este ausente, debe de transmitir eso. Sí, no me tocó ese versículo, ese toca en la siguiente predicación, pero está muy bien porque de alguna manera, de hecho me hubiese gustado que me toque porque ahí entra otro tema que es muy interesante que tiene que ver con el testimonio, lo que hablábamos recién, pero Pablo es que va muy relacionado porque dice, ok, sí, tengo que predicar a Cristo, pero lo que decíamos, tengo que vivir a Cristo también, ¿no? Porque realmente él hablaba de la ciudadanía, no habla de la ciudadanía que tenemos como creyentes en este mundo, y es eso, ¿no? Lo que hablábamos recién, ok, sí, está muy bien que hables de Cristo, pero si no vives a Cristo, te conviertes en un religioso, ¿no? O sea, tú me quieres compartir una religión. Yo me acuerdo siempre de una tía muy querida, pobre tía, pero bueno, es así, porque era testigo de Jehová, pero era, digo, que me perdone, pero era la peor tía, o sea, o la peor persona en su forma de ser con los demás que uno puede imaginar. O sea, era muy mala persona, o sea, de verdad que era muy mala persona, o sea, cizañosa, sembraba discordia en la familia, o sea, era una persona con mucha maldad, ¿no? Pero todos los jueves, viernes, tú la veías fielmente, casa por casa, repartiendo folletos acerca de el amor de Dios. Entonces, definitivamente tenemos una tarea de predicar a Cristo, pero también, como dice el apóstol Pablo, vivir a Cristo, ¿no? Porque si no, realmente no hay una congruencia, ¿no? Y creo que eso es vivir a Cristo. Como dice Romanos, capítulo 11, versículo 36, con esto terminamos, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que si hay un versículo que pudiera resumir toda la vida cristiana, creo que sería este. Es que está claro, ¿no? O sea, eso somos. De Él, por Él y para Él. Esa es nuestra vida, ese es el propósito de nuestra vida, vivir para Dios, ¿no? Para su gloria. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra habla a nuestra vida y yo sé que hoy has hablado. Sé que tú eres, a través de tu Espíritu, hablando a cada uno de nosotros, Señor, y yo te pido, Padre, que tú nos enseñes puntualmente qué es lo que tú quieres mostrarnos a través de este pasaje, en qué área quieres trabajar en nuestra vida, Señor, y de qué manera podemos vivir esto que estamos aprendiendo. Señor, ayúdanos a aplicar este pasaje en nuestra vida, ayúdanos a aplicar esto que estamos aprendiendo, porque el día que lleguemos a tu presencia, sabemos que eso va a ser lo que te vamos a presentar, no lo que hayamos aprendido, sino lo que hayamos vivido, Señor, y queremos vivir para ti, queremos vivir para tu gloria, queremos vivir para las personas, entendiendo que ese es nuestro llamado, Señor, servir a las personas y poder hablarles y mostrarles tu amor, Señor, que un día nos alcanzó, y que ese amor que un día nos alcanzó a nosotros también puede alcanzarlos a ellos. Señor, ayúdanos a vivir para ti, y ponemos el resto del culto en tus manos, Señor. En Cristo Jesús, amén.